Buenos días, mi nombre es Anel Barrón Mi nombre es Jonathan Hernández. y en este video vamos a explicar cómo fue realizar nuestro producto integrador de aprendizaje para la materia de electrónica 2. Vamos a explicar cómo construir un detector de frecuencias altas o bajas con un indicador LED. Para este circuito ocupamos de materiales 12 resistencias de 10 kiloohms, 2 resistencias de 20 kiloohms, 6 resistencias de 150 ohms, 2 capacitores no polarizados de 32 nanofaradios, 6 amplificadores operacionales polarizados a más menos 15 volts, 2 amplificadores operacionales polarizados a más menos 12 volts, 2 diodos 1N4148, 2 LEDs azules, 2 fuentes de voltaje de corriente directa de 2 volts y una fuente de voltaje alterno variable. Ok, para desarrollar este circuito tenemos varias etapas. Aquí tenemos el circuito. Empezamos por la señal de alterna, la cual en el caso del laboratorio sería por parte del generador de ondas. Es una onda senoidal con una amplitud de 1 volt y una frecuencia de 1000 Hz. Y pues empezamos con la primera etapa, la cual son los filtros. Este es un filtro pasabajos. El filtro pasabajos tiene una capacitancia, el capacitor de 31,83 nanofaradios, que para fines prácticos se redondeó en la lista de materiales como 32, y una resistencia de 10 ohms, igual que el filtro pasaltos. Simplemente que aquí la resistencia es la que va paralelo a tierra, mientras que el capacitor va en serie. ¿Esto qué va a hacer en nuestro circuito? Cuando ingrese la onda senoidal, eh, nosotros, para empezar, para que este filtro sea funcional, con una calculadora para la frecuencia de corte, ingresamos estos valores para aproximarnos a la frecuencia de corte de 500 Hz. Esta frecuencia de corte lo que va a hacer es que en el filtro pasabajos, cuando la frecuencia sea por arriba de los 500 Hz, va a atenuar las frecuencias altas, mientras que las frecuencias bajas van a pasar sin ningún problema. Mientras que acá abajo pasa lo contrario, en el filtro pasaltos, las frecuencias bajas por abajo de 500 Hz se ven atenuadas, mientras que las frecuencias altas pasan sin ningún problema. Repito, para lograr la frecuencia de corte de 500 Hz utilizamos una calculadora, ingresando estos valores hasta aproximarnos a 500 Hz. Después tenemos el amplificador operacional. Aquí podemos ver que es una configuración no inversora con una relación de retroalimentación de A2. La resistencia de referencia es de 20 ohms, mientras que la de entrada es de 10 ohms para ambas. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, en caso de que si pase la señal, se va a ver amplificada, teniendo un voltaje de salida de 2 volts. Después tenemos lo que viene siendo nuestro circuito rectificador de onda completa. En el semiciclo positivo, la señal se va hacia donde hay menos resistencia, pero de ser positiva por el amplificador pasa a ser negativa. El diodo no la deja pasar, queda como un circuito abierto, por lo que no le queda otra más que seguir derecho. El seguidor de voltaje pues simplemente pasa la señal tal cual entró. Entonces el semiciclo positivo tenemos una salida con el mismo voltaje y no tiene afectación este ciclo. Pero el ciclo negativo, aquí vemos qué pasa. Se pasa por el diodo, por el amplificador. Este de ser negativo va a ser positivo y ahora sí puede pasar por el diodo. Entonces ya no pasa por arriba. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va a ir hacia donde haya menos resistencia. Entra de nuevo al seguidor de voltaje y sale con la misma amplitud, quedando otra vez positivo. Entonces tenemos un rectificador de onda completa que nos da todos los voltajes positivos. Lo mismo pasa abajo. Después tenemos nuestro comparador. Este es un comparador simple, un voltaje de referencia positivo en la terminal positiva. Aquí lo que pasa es que el voltaje de referencia es de 2. Nosotros, a prueba y error, fuimos analizando los voltajes de salida después de el rectificador de onda completa con diferentes frecuencias para que cuando ingresemos una frecuencia alta
se atenúe la baja, ver qué voltaje de salida nos da y poner un voltaje de referencia el cual no alcance, que significa que no se va a saturar porque nunca va a cruzar el voltaje de referencia. Mientras que con ese mismo voltaje de referencia, la señal que no es atenuada sí alcanza a cruzar, por lo que sí se satura. Entonces, cuando tenemos frecuencias altas, la señal de abajo sí logra saturarse, mientras que la de arriba no, y viceversa con las frecuencias bajas. Esas tres resistencias en serie lo que nos están ayudando simplemente es a la caída de voltaje. Como se satura, esto a más o menos 12, los de los comparadores. Entonces tenemos una salida de más o menos 12 volts. Es un voltaje muy alto para los LEDs. ¿Qué procedemos a hacer? Tres resistencias en serie se dividen el voltaje, haciendo que el voltaje en el LED ya sea adecuado. La corriente es la misma, la corriente sí es adecuada para el LED, ahí no tuvimos que hacer ninguna modificación. Entonces, como quedamos, la frecuencia de corte es de 500 Hz. Si nosotros ingresamos una frecuencia de un K de 1000 Hz, ¿qué va a pasar? Y por instinto nosotros podríamos pensar que al ser una frecuencia alta va a funcionar el LED del filtro pasa alto, pero pasa todo lo contrario. Eh, Al ingresar 1000 Hz, el filtro pasa bajos atenúa tanto las frecuencias altas que casi quedan como una corriente directa, como una señal de corriente directa, siendo una señal adecuada para encender el LED. Y cuando ingresamos frecuencias bajas, el filtro pasa altos atenúa tanto la frecuencia baja que queda casi como una corriente directa, la cual es adecuada para encender el LED. Nosotros en este momento vamos a ingresar la frecuencia de 1000 Hz y vamos a ver cómo el LED que prende es el LED de arriba, mientras que el de abajo queda apagado. Ahora nosotros al ingresar una frecuencia de 250 Hz, el LED que prende es el de abajo, ¿ok? Como conclusión, tenemos que este circuito sí es capaz de identificar si la frecuencia que se ingresa es alta o es baja. Esto por los filtros logran atenuar las frecuencias que no pueden pasar correctamente, siendo una frecuencia o una señal adecuada para encender el LED. Es un circuito totalmente funcional. Cualquier frecuencia arriba de 500 Hz va a prender este LED y cualquier frecuencia abajo de 500 Hz va a prender este LED. Eso sería todo de nuestra parte.